seguimos con Tavistock, pero esta vez exclusivamente con la música. Y vamos a ver qué es lo que hicieron con nuestras mentes, las de nuestra generación anterior, y cómo utilizaron las bandas, y utilizar es un nombre, en realidad las crearon, para meterse dentro de nuestras mentes y así generar cambios en la sociedad. Bueno, llegamos a los años 60, en donde la opinión predominante era que la vida no tenía sentido, el universo era una cáscara vacía, y que incluso el sexo, las drogas y el rock and roll eran solo escapes temporales de un vacío inútil y espantoso, un lugar que realmente la depresión era lo máximo, y este vacío inútil y espantoso existía en lugar de un camino hacia una visión alternativa. Entonces fueron tiempos de despertar espiritual y grandes expectativas sobre la difusión de la justicia social que redimiría al mundo. Así prepararon el camino. Los primeros años de la década están marcados por el asesinato de Kennedy, que tuvo lugar en el año 63, y casualmente falleció, o sea, el asesinato fue el mismo día en que murió Aldous Huxley, que además de escritor, fue un profeta del LSD. Bueno, Jim Cate dice en su libro Mind Control, World Control, del año 97, dice que el asesinato de Kennedy lo llevó a cabo la inteligencia británica, es decir, un disparo del Instituto Tavistock, a eso se refiere, ¿no? Cuya razón era sacudir al consciente estadounidense hasta un estado casi comatoso para reprogramarlo. Sabemos que, bueno, los ingleses o los británicos trabajaban con los norteamericanos, siempre fueron prácticamente lo mismo. Y este era un modus operandi estándar del Instituto Tavistock. Por lo tanto, la CIA necesitaba un evento para distraer a Estados Unidos de la memoria del asesinato de Kennedy, ofreciendo a los jóvenes drogas gratis y nuevos tipos de música. Los primeros conciertos de los Beatles en Estados Unidos tuvieron lugar unos meses más tarde. Según John Coleman, en Jerarquía de Conspiradores, la historia del Comité de los 300, del año 92, el advenimiento de los Beatles fue un ejemplo de condicionamiento social implementado para hacer que los cambios fueran aceptados, incluso cuando la mayoría de la gente los consideraba perjudiciales. Los Beatles fueron llevados a Estados Unidos como parte de un experimento social que involucraría a una gran parte de la población con el lavado de cerebro. Cuando el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas de Londres, que sería el título completo, llevó a los Beatles a Estados Unidos, porque fueron ellos los que los llevaron, nadie podía imaginar el desastre cultural que seguiría. Los Beatles eran una parte integral de la llamada conspiración de Acuario, con aquello de la era de Acuario y los hippies y todo eso que estaba pergeñado por el Tavistock junto con la CIA. Y esta conspiración de Acuario era un cuerpo que fue creado como resultado de estos cambios que ellos pretendían, y estaba dirigido por Willis Harmon del Stanford Research Institute. El informe, porque hay un informe, el informe tiene 319 páginas y fue escrito por varios científicos bajo la supervisión de Tavistock y 23 controladores, incluidos Ervin Laszlo del Club de Roma. Así que todo esto está perfectamente documentado, no es imaginación de algún teórico de la conspiración, como se le suele llamar. Esto tiene un informe de Tavistock y rubricado por el Club de Roma. Además, hay 3.000 páginas de recomendaciones proporcionadas a la administración Reagan en el año 81, que se basaron en ese informe, en el informe de las 319 páginas. Bueno, Coleman, que tenía una copia del informe, no nos olvidemos que Coleman había pertenecido a la CIA, afirma que nunca había visto algo así.
Este programa, según Coleman, cambió profundamente el estilo de vida norteamericano. El fenómeno de los Beatles no fue una rebelión juvenil espontánea contra el viejo sistema social, como nos hicieron creer. En cambio, fue un complot cuidadosamente ideado para introducir, por parte de un grupo conspirativo, pero esta vez del gobierno, que permaneció envuelto en la sombra, un elemento altamente destructivo y perturbador dentro de una gran parte de la población destinada a estar sujeta a cambios en contra de su voluntad. De esta manera los jóvenes se identificaron en grupos y se separaron de otras partes de la sociedad que se negaban a usar un cierto conjunto de palabras nuevas, porque básicamente los Beatles introdujeron muchas palabras nuevas en el lenguaje, en sus canciones. No eran neolengua exactamente como lo que estamos viendo ahora, que es aberrante, pero sí inventaron muchas palabras y es una especie de código que, claro, el que no las maneja o el que no las quiere manejar queda totalmente afuera. Estos jóvenes fueron persuadidos por ingeniería social y condicionamiento para creer que los Beatles eran su banda favorita, porque claro, ¿qué es lo que vieron? Estaba la brecha de estos jóvenes que se sentían vacíos y fueron a llenar eso. Y al llenar eso, lo llenaron con su porquería, con todo lo que habían pergeñado a través del estudio psiquiátrico de la mente humana. Una frase que fue la más popular fue "con un poco de ayuda de amigos", donde los amigos eran las drogas. Sin embargo, nada podría haberse difundido sin la colaboración de los medios, como siempre, especialmente bajo la supervisión de Ed Sullivan, el famoso presentador Ed Sullivan. Sullivan fue enviado a Inglaterra para conocer a los Beatles, que fue una de las primeras bandas de rock desarrolladas por el Instituto Tavistock. No fueron los únicos, así que, pero bueno, nos estamos remontando al origen, ¿no? Y luego Sullivan regresó a Estados Unidos para preparar la estrategia de ataque. Por lo tanto, los Beatles aparecieron 3 veces en el programa de televisión de Ed Sullivan, alcanzando más de 75 millones de espectadores. Inmediatamente récord de ventas. Los Beatles se dispararon y se creó una enorme expectativa. En 1964, la Beatlemanía infectó a millones de adolescentes estadounidenses que se apresuraron a asistir a los conciertos. Nadie habría prestado mucha atención al equipo de Liverpool y su sistema de música basado en 12 tonos si no hubiera habido una gran exposición en los medios. El sistema de 12 tonos, repetitivo y pesado, tomado de los cultos de Dionisio y Baal por Theodor Adorno y modernizado por los 4 amigos de la reina Isabel. Porque no nos olvidemos que fueron caballeros. Fueron nombrados caballeros. Bueno, de Tavistock y Stanford Institute crearon toda una serie de palabras y frases provocativas que se introdujeron en América junto a los Beatles y se hicieron comunes entre los fanáticos de los conciertos, como el rock, la música adolescente, la música cool y pop. Todas palabras que se introdujeron. Este lenguaje era una parte integral del nuevo estilo de vida, que incluía tendencias de moda fugaces y cortes de pelo particulares. No estaban tan errados aquellos padres que decían, se quejaban de los pelos, de las cabelleras de los Beatles. No era una cuestión estética, tenía que ver con toda una parafernalia psicológica. Todo esto provocó, como se esperaba y se planeó, la oposición de las generaciones mayores, exactamente. Así se logró la fragmentación de la sociedad. Y teníamos a los beatniks, a los hippies, a los niños de las flores, todos productos de Tavistock, que se enfrentaron con sus mayores. Por más que uno diga, bueno, pero es que la generación anterior era muy ruda, muy dura, y no les permitían hacer nada y era obvio que se iba a producir la fragmentación. Bueno, no era tan obvio. La fragmentación se produjo
porque aparecieron estos grupos. Y estos grupos no fueron de generación espontánea, es decir, no surgieron porque los jóvenes querían rebelarse contra sus padres, sino que aparecieron para que los jóvenes se separaran de sus padres. Bueno, también se hizo popular el uso de pantalones rotos, el cabello largo, bueno, sin lavar también. El objetivo era separar a la generación beat del resto. Y lo lograron. Millones de niños y jóvenes de todo el mundo fueron inducidos a seguir el estilo de vida beat y se enmarcaron en una revolución radical sin siquiera darse cuenta. Con la afluencia continua de nuevas bandas de rock de Inglaterra a lo largo de los años 60 y 70, los conciertos se convirtieron en común en el calendario juvenil norteamericano. Junto con estos conciertos, el consumo de drogas aumentó en proporción a la de los jóvenes. La confusión de las notas pesadas y discordantes de la música beat aturdió la mente de los jóvenes, por lo que se les persuadió fácilmente para que probaran nuevas drogas con el argumento de que todo el mundo lo hace. La nueva cultura recibió la mayor cobertura de los medios locales e internacionales, y eso no les costó ni un centavo. Y bueno, ahí es donde John Coleman se justifica con algunas palabras fuertes. Él estaba muy enojado y resentido contra los propagadores de las drogas porque lo vio muy de cerca. Según Coleman, uno de los peores traficantes de drogas era Allen Ginsberg. Ginsberg difundió el LSD a través de anuncios que no le costaron nada, mientras que en circunstancias normales le habrían costado millones de dólares en comerciales de televisión. Estos anuncios gratuitos sobre el consumo de drogas y el LSD en particular alcanzaron su punto máximo a finales de la década del 60 gracias a la cooperación de los medios de comunicación. El efecto de la publicidad masiva de drogas de Allen Ginsberg fue devastador. El público norteamericano fue sometido a choques culturales uno tras otro. El papel designado de Ginsberg tenía muy poco que ver con la poesía, digamos. Su función principal era impulsar la nueva subcultura y forzar su aceptación por parte de la vasta población joven que había sido atacada, porque eran las víctimas. Ginsberg fue asistido por Norman Mailer, un escritor de género que tenía experiencia en una clínica de enfermos mentales. Mailer era el favorito de los actores de tendencia izquierdista de Hollywood y por lo tanto ganó espacio televisivo para Ginsberg. Por supuesto, Mailer tenía que tener un pretexto. Ciertamente no podía exponer abiertamente la verdadera naturaleza de las intenciones de Ginsberg. Entonces la excusa fue hablar de poesía y literatura en la tele. Este método de publicidad sin costo fue adoptado por todos los promotores de conciertos de rock y el uso de drogas se disparó a fines de la década del 60 y principios de la del 70. En la televisión, Ginsberg elogió el talento del LSD y la marihuana en forma de nuevas ideas y nueva cultura que se estaban desarrollando en el mundo del arte y de la música. Así se habló de Ginsberg en todos los periódicos y revistas estadounidenses más importantes. La publicidad gratuita de LSD se hizo pasar por arte y cultura, con la cobertura del New York Times, el Washington Post. A Ginsberg le resultó fácil promocionar un nuevo estilo de vida decadente basado en las drogas. United Press también envió por Telex un artículo de 5 páginas del New York Times escrito por Kenny Love, un amigo de Ginsberg, a cientos de periódicos locales en Estados Unidos, convirtiendo a Ginsberg en una persona respetable. Eso es infiltración en los medios, y los medios totalmente serviles. John Coleman en su libro también inserta lo que es la invención de la música rock entre las etapas de la realización del nuevo orden mundial por parte del Comité de los 300. Su plan tenía como objetivo introducir nuevas sectas y continuar manteniendo en boga lo que se había establecido, incluyendo los gángsters del rock.
como los Rolling Stones, que los asquerosos y degenerados Rolling Stones, entre los favoritos de la nobleza negra europea y toda la serie de bandas creadas y lanzadas artificialmente por el Instituto Tavistock de Londres, empezando por los Beatles. Los Rolling Stones fueron una de las bandas de rock más importantes, un género musical que se fabricó, haciéndolo pasar por la evolución del rock and roll de los 50, revisitado por ellos en tonos más duros, con ritmos lascivos y un canto agresivo, todo aderezado con dosis penetrantes, con la celebración de las drogas duras, del sexo, y por ser transgresores fueron llamados los feos, sucios y malos, y se opusieron a los Beatles más tranquilizadores, incluso si este contraste a menudo fue creado por los mismos Rolling Stones, es decir, fue todo una puesta en escena. Los Rolling Stones se comportaban de una manera deliberadamente antiestética y se ponían del lado opuesto a los Beatles, creando así una alternativa y un modelo de uso y consumo de la prensa musical. Todo perfectamente maquinado, como la izquierda y la derecha, los Beatles y los Rolling Stones, es exactamente lo mismo. Bueno, Coleman no menciona a The Doors, por ejemplo, pero a menudo cita a Aldous Huxley como orgánico para la élite mundial. En 1954, Aldous Huxley, que escribió el libro Las puertas de la percepción, en el que se relata las experiencias que tuvo mientras tomaba mescalina, una droga alucinógena. El título deriva de El matrimonio entre el cielo y el infierno de William Blake, en donde se puede leer que si las puertas de la percepción se hicieran transparentes, todas las cosas le parecerían al hombre como son, es decir, infinitas. Tomó de ahí ese concepto, esa frase. A su vez, el título del libro de Huxley inspiró a Jim Morrison sobre el nombre de su banda The Doors, formada en el 65. Las famosas puertas, las puertas de la percepción. Esta es la relación entre una cosa y la otra. Bueno, Morrison murió en el 71 de una sobredosis que muchos ya dicen que fue suministrada adrede. Después tenemos, por supuesto, aparece el rock satánico, que se le debe a Aleister Crowley, del que ya hablamos ampliamente, el más grande ocultista del siglo XX. Bueno, ya hablamos de él. Que era terrible. Bueno, tenía esas sectas en donde él, digamos, promovía en Occidente el budismo, el yoga y el wicca, todo mezclado con cuestiones ocultistas. Hizo una mezcla horrenda. Escribió un programa sobre cómo seducir eficazmente a los jóvenes y hacerlos receptivos a las influencias diabólicas, porque él era satanista. Y hacía esto, o sea, escribió que estas formas de hacerlo era a través de la música, basado en un ritmo fuerte y repetitivo, a través de las drogas y a través de la proclamación del sexo libre. Todas cosas que él practicaba y que, bueno, así terminó también. El mundo del rock adoptó sus doctrinas y a menudo fue influenciado por ellas. Él es un ícono pop y rock también. Se lo puede... Eso es archifamoso. Ya Aleister Crowley es uno de los íconos del rock and roll. Los seguidores de Crowley incluyen muchos cantantes famosos. En la portada de uno de los discos de los Beatles, en el Sgt. Pepper's y Lonely Heart Club Band, por ejemplo, hay retratos de las personas que Ringo Starr definió aquellos a quienes amamos y admiramos, y a quienes Paul McCartney llamó nuestros héroes, entre los que de hecho está Aleister Crowley. No solo eso, recitan las primeras líneas de la canción que da título al disco, que es del año 67, y es la conmemoración de Aleister Crowley, que murió
exactamente 20 años antes de que hicieran esa canción, y en donde dicen hace 20 años hoy, o tengo 20 años hoy. Es en clara alusión a la muerte de Crowley. Bueno, otra referencia de esta índole de los Beatles, que esto parece como si uno fuera esos viejos mañosos que ven cosas raras en el rock and roll, que no es rock and roll exactamente, no es el de los años 50, eso nos hicieron hacer creer, sino que me estoy refiriendo a estas bandas en particular y a esta línea que apareció. Claro, parece que uno fuera de esos retrógrados y que tuviera 95 años, porque es más o menos lo que decían la generación de los padres, de la gente que consumía los Beatles en ese momento, pero es que es verdad, ellos lo decían sin tener las pruebas, era algo instintivo, lo veían y algo raro notaban. Pero ahora tenemos las pruebas, tenemos los informes de los creadores. Entonces, no es algo que me parezca a mí y que sea una vieja criticona, porque de hecho todos hemos consumido además estas bandas, desde los Beatles hasta lo que hay hoy en día, que sigue la misma línea y sigue con los parámetros de Tavistock. Lo hemos hecho y lo seguimos haciendo porque es música que ya nos acostumbramos y que lamentablemente nos gusta. Tratamos de no hacerlo mucho cuando conocemos de dónde viene, pero lamentablemente es muy difícil cuando ya se metió dentro del gusto de cada uno. Pero es necesario decir de dónde viene. Después seguir consumiéndolo o no, ya es algo personal y cambia cuando uno ya lo sabe. Incluso si lo sigue escuchando día y noche, pero ya sabiéndolo es como el primado negativo cuando se vuelve positivo. Entonces, nada, hay que saberlo, simplemente eso. Esto no es para que nadie diga, no se puede volver a escuchar. Bueno, quizás lo ideal sería no volver a escucharlos, pero sabemos que está dentro del corazón de mucha gente y la cultura ya forma parte de muchas cosas, de recuerdos, de cosas que ya no se puede extirpar eso. Entonces, esto es nada más para saber qué es lo que está ante nuestros ojos, qué es lo que escuchamos, así como cuando uno habla de qué es lo que comemos. Uno después va y lo vuelve a comer, pero por lo menos ya sabe qué es lo que está introduciendo en su cuerpo. Esto es lo mismo. Entonces, bueno, hay referencias satánicas en los Beatles. No me voy a hacer la tonta, no nos vamos a hacer los tontos con eso. Existen. Y eso, por ejemplo, se ve en la canción Sexy Sadie del año 68, que está en el White Album. Muchos se van a enojar porque seguramente fanáticos de los Beatles van a decir que no y lo van a negar a muerte y están en todo su derecho. Pero bueno, es simplemente abrir un poco la mente, ¿no? Y saber que el mundo está conformado de esta forma y vivimos en él y bueno, nos gusten o no, los Beatles son lo que son, para bien y para mal, con lo positivo, que lo positivo en realidad es lo que uno asocia a la música de los Beatles porque le trae ciertos recuerdos. Pero en realidad, bueno, están haciendo un lavado de cerebro o están introduciendo cosas en nuestro cerebro, porque tiene que ver con el funcionamiento del cerebro. Pero bueno, muchos el daño ya está hecho y bueno, otros serán más duros de que les produzca algo. Eso ya es una cuestión médica, neurológica. Pero bueno, entonces esta canción, vamos a explicar a ver esto de lo satánico en Sexy Sadie. Sadie era el apodo de Susan Atkins, de la familia de Charles Manson. Y los Beatles, digamos, a través de este White Album, a ellos se les acusa de haber instigado a Charles Manson, su fan declarado, en la masacre del 9 de agosto del año 69. Después tenemos el guitarrista Jimmy Page, líder de Led Zeppelin,
que compró la casa donde Crowley realizaba los rituales y sacrificios, durante los conciertos, digamos, sin que los fans lo supieran, repetía algunos de los rituales de Crowley. Incluso en el vinilo de uno de los álbumes del grupo aparece el credo de Crowley. Por ejemplo, en la canción de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, hay una voz que dice, aquí está, bueno, no lo voy a repetir porque es una invocación, pero bueno, ahí lo dejamos, que tiene que ver con Aleister Crowley. Es una técnica que se remonta a la antigua tradición de los satanistas, de recitar ciertas oraciones durante las misas negras para dirigirlas al demonio, digamos, y tiene que ver con oraciones que de origen vienen de las misas comunes, de las misas católicas, digamos, que ellos las tergiversan, las profanan. Bueno, tiene que ver todos unos rituales que hacen y está plasmado ahí. Jim Morrison, el líder de The Doors, estaba profundamente involucrado en el ocultismo también. Había bebido sangre en varias ocasiones, como incluso en su boda, y que se celebró según el rito Wicca. También hay frases, bueno, en sus canciones, que es una pena porque uno podría decir, bueno, desde el punto de vista artístico hay cosas que realmente son buenas, pero ¿son buenas? Digo yo, ¿son buenas o nos hicieron creer que son buenas? Es como cuando aparecen estos nuevos artistas plásticos que venden esculturas invisibles, por ejemplo, y mucha gente dice, oh, es fantástico. Bueno, no lo sé, me parece que hay como una psicosis colectiva. Y este podría bien ser el caso. No lo sé, ahí lo dejo porque cada cual con su gusto, ¿no? Hay cosas que a uno le gustan y cosas que no, cosas que, bueno, le llegan o no le llegan. Pero mi pregunta va más allá de esto. ¿Nos llegan porque nos manipularon? ¿O nos llegan realmente? ¿Llegan a nuestra alma puramente? ¿O llegan por manipulación? Esa es mi gran duda. A mí también me llegan, pero no estoy libre de manipulación, como ninguno. Entonces, esa es la gran duda. ¿Llegan o creemos que llegan? No hay respuesta para eso, lamentablemente. Pero es bueno preguntárselo. Cuando uno dice, no, pero es un gran artista. ¿Es un gran artista? ¿O nosotros creemos que es un gran artista porque así nos inculcaron eso en la cabeza? Es una duda, lo planteo como duda. Son dudas que van surgiendo cuando uno se va enterando de estas cosas. Porque uno ya empieza a dudar hasta de cosas que le pasan a uno. Si son realmente propias o si están inculcadas. Sabemos que inculcado tenemos muchísimas cosas. Tenemos programas hasta el hartazgo en nuestra cabeza. Entonces hay cosas de las que uno realmente se da cuenta porque son muy fuertes, son muy profundas y normalmente uno se da cuenta cuando tienen esa profundidad que llegan al alma. Pero cuando no tienen tanta profundidad, cabe preguntarse, al menos preguntarse. Bueno, siguiendo con este tema, entonces tenemos que hablábamos de Doors y también en una de las portadas de uno de los álbumes aparece el busto de Aleister Crowley, pero esto ya es conocido por todos a quien les gusta el rock, que Aleister Crowley es una gran figura del rock. Y incluso Morrison dijo que Satanás había sido la fuente de su música, pero bueno, muchas afirmaciones similares hay de muchos músicos. Por ejemplo,
Meat Loaf, hasta Freddie Mercury. ¿Qué sé yo? Se habla mucho, bueno, hay un demonio al que siempre se lo vincula con esto, que no voy a dar el nombre, pero ya todos lo conocen. Pero bueno, entonces acá vemos cómo el Instituto Tavistock también nos manejó a través de la música, cómo las bandas fueron creadas, directamente creadas, no utilizadas. No es que la banda existía y ellos la utilizaron, no, las crearon adrede. Muchas de ellas, no todas, quiero creer. Pero bueno, y cómo marcaron el rumbo de una generación que creyó que estaba haciendo algo revolucionario y que en realidad lo era, pero no para bien. Lo que querían era una fragmentación social y una separación entre las generaciones, el enfrentamiento entre las generaciones, introducir el consumo de drogas. Esto también con todo el movimiento hippie, psicodélico, está todo relacionado, porque todo va de la mano con todo. Y eso fue siguiendo su curso, no terminó ahí. Es decir, eso sigue hasta el día de hoy con bandas que pasaron de los 70 a los 80, a los 90 y seguimos hasta el día de la fecha. Y no se limita al rock and roll, al rock, porque rock and roll normalmente debería llamarse a lo que es antes del 50. No se limita solamente a esa parte, porque hoy lo vemos en lo que se llama pop, que bueno, ahí directamente ni siquiera se puede ver arte ni aunque nos programen, pero bueno, sí vemos mucho de lo otro, vemos desde los bailes, los movimientos que hacen, hasta las letras, y bueno, esto del carácter repetitivo de los sonidos, y es muy evidente ya, pero evidentísimo lo que está pasando hoy en día, como todo, porque ya se fueron al extremo. Empezaron tranquilamente y ya ahora es todo a la vista. Entonces seguimos igual, no es que nos liberamos y no, todas las generaciones a partir del año 60 se vieron, nos vimos bajo este programa, podríamos decir, como muchos otros programas en otros ámbitos, pero en el programa musical, y que hay para todos los gustos, porque a quien no le gusta el rock pesado, el rock sinfónico, todo ese tipo de rock que hay, y que le gusta el pop, también está bajo ese programa. Es decir, no se salva nadie ya. Habrá alguna excepción, obviamente, pero todo lo que sea de consumo masivo y manejado por las grandes discográficas, bueno, sale de Tavistock, lamentablemente, pero bueno, ahí está, simplemente saberlo, no hay que quemar los discos, cada uno seguirá escuchando, obviamente, porque ya le gusta, porque tiene ya todo lo que dije antes. Entonces, pero es bueno saber lo que nos están manejando y qué hay. Y el saber ya genera una capa de protección. Ya es algo. Ya escuchar estas cosas, esos discos, sabiendo que nos están queriendo meter algo en la cabeza, es un buen escudo. Así que con eso creo que, bueno, estamos un poquito a resguardo, ¿no? Bueno, ¿qué decir? Entonces, eso de pelearse Rolling Stone contra los Beatles, como antiguamente se hacía, bueno, todos son lo mismo, es como izquierdas y derechas, es igual. Entonces, tampoco es cuestión de cambiar nuestras vidas y dejar de escuchar estas cosas, quemar los discos, ni nada de eso. Es tratar de minimizar los daños. Eso ya está ahí. Si uno puede dejar de escucharlos, genial. Pero es muy difícil. No solamente estoy hablando de los Beatles y los Rolling Stone. Como vimos, muchísimas bandas, por no decir casi todas, y luego pasaron al pop, y que ya ahora es algo súper evidente, las cosas que hacen con el pop no las podemos dejar pasar, pero bueno, tratar de minimizar el daño, de la manera que a uno le parezca, porque saberlo ya es algo, es un arma, y
El saber es poder. Entonces, utilicémoslo, este conocimiento, y no por eso dejar de hacer nuestras vidas, porque lamentablemente estas músicas, estas bandas y qué sé yo, ya forman parte de nosotros, forman parte de nuestra cultura, de nuestros corazones, de nuestras mentes. Entonces, arrancarlo, ¿hasta qué punto también no es un daño? Entonces, está muy bien pensado todo. Pero bueno, saberlo va a hacer que podamos luchar un poco contra nuestro enemigo, porque conocerlo es suficiente.